naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Y confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez, miembro del cuerpo pastoral de la congregación Génesis. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos del 4 hasta el 8. Leo para usted, dice así la palabra: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte, dice la palabra, cayó en buena tierra, recuerda esto, en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, en esta hora damos gracias por esta oportunidad de compartir esta palabra con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Pedimos que tú la bendigas, Señor, y que traigas revelación, consuelo en la vida de cada uno de ellos. Oramos y bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Una de las cosas hermosas que uno ve cuando uno lee la palabra es la forma en cómo el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos. Una técnica muy especial que él usaba era las parábolas, que eran enseñanzas cortas, historias cortas relacionadas con las cosas cotidianas, para, basadas en esa historia, enseñar los grandes misterios del reino de Dios. Y la parábola del sembrador, es una de estas enseñanzas, de estas historias, con las cuales el Señor plantea una verdad espiritual muy importante. Encontramos en esta parábola varios elementos. Primero, el sembrador. El sembrador es la persona que comparte, es la persona que predica, es la persona que enseña el evangelio del reino. Usted y yo, que hemos creído, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad ineludible de sembrar la palabra de Dios, ya sea a través del modelaje, del testimonio o de la enseñanza. El otro elemento de esta parábola es la semilla, que es la palabra de Dios, es el mensaje del reino. La semilla es la palabra de Dios que hemos recibido en nuestro corazón. La palabra tiene la genética, el ADN de Dios, lo bueno de Dios, y tiene la capacidad de dar fruto abundantemente. La semilla es buena por su propia naturaleza, porque viene de Dios. Y luego el otro elemento importante es el suelo, que representa el tipo de corazón de la persona y la actitud que la gente toma ante el mensaje de la cruz. Y esta parábola nos enseña que hay 4 tipos de personas con su actitud, en referencia a su actitud con respecto a la palabra. La primera es aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no creyeron. Dice la palabra en el versículo 5 del capítulo 8 de Lucas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Es decir, la semilla era buena, pero el suelo en el que cayó no era bueno. Por lo tanto, el resultado de la siembra no depende de la semilla en sí misma, de la palabra, sino del terreno, de la tierra, del corazón de los que escuchan la palabra de Dios. Por ejemplo, los fariseos tuvieron al Señor Jesucristo frente a ellos, vieron los milagros que hizo, escucharon sus grandes enseñanzas, disfrutaron personalmente al más grande maestro, al hombre más extraordinario que pasó por la faz de la tierra, pero aún así no creyeron en él. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, insensibles, y de ese modo no aptos, no estaban listos para la recepción y para el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. Es decir, no era la palabra, no era la semilla que no era buena, sino la tierra, sus corazones que estaban endurecidos.
El segundo tipo de tierra lo señala en el verso 5 y 6 de Mateo capítulo 13. Dice, y cayó en pedregales. Parte de la semilla cayó en pedregales donde no había tierra y germinó, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, es decir, se derritió. Y como no tenía raíz, se secó. Es decir, la semilla germinó y brotó, pero se quemó, no creció y no dio fruto. Es decir, son aquellas personas que oyen, que entienden y que reciben, pero por muy poco tiempo, porque luego se apartan. Aquí podemos ver algunos elementos comunes. Reciben la palabra con gozo. Creen por algún tiempo las personas que reciben la palabra, pero no tienen raíces profundas que la retenga y que la nutra. Y luego viene la aflicción, viene la tribulación, viene la persecución, vienen los problemas, la tentación y los conflictos, y tropiezan y se apartan. Estas personas reciben con alegría el Evangelio del Señor Jesucristo, pero no perseveran porque se doblegan ante la persecución, la tribulación, la aflicción. Son presa fácil de la tentación y les cuesta vivir en santidad. La tercera clase de suelo, dice la palabra, dice que cayó en medio de los espinos. Es decir, la semilla logró germinar, cayó en una tierra aparentemente buena y pudo brotar, pero creció junto a otras malas hierbas, espinos, y no dio fruto. Son los que oyen y entienden la palabra y la creen, pero crecen contaminados con otras formas de pensamiento. Por ejemplo, preocupaciones de este siglo que conducen a la ansiedad, al afán, a la angustia, o se afanan por las riquezas de este mundo, piensan que la seguridad se alcanza por medio de la riqueza material, la codicia de otras cosas, que es el deseo de lo que no se tiene y se codicia, o los placeres de la vida. La vida tiene buenos y malos placeres. Los malos son aquellos que se enraizan en el corazón y no permiten que la palabra de Dios dé buen fruto. Y el cuarto tipo de suelo es lo que la palabra llama buena tierra. Es decir, en esta tierra la semilla cayó, germinó, brotó, creció, floreció y dio mucho fruto. Es decir, son las personas que oyen, que entienden, que creen y retienen la palabra y dan mucho fruto y perseveran porque permite que el Espíritu de Dios les revele la esencia misma de lo que está en la palabra de Dios. Y este es el verdadero creyente, que caracteriza a un verdadero creyente que da fruto. El árbol es conocido por su fruto. El cristiano genuino tiene que dar frutos que reflejen la genética, el ADN de Dios en él. Y podemos resumirlo de esta manera. La semilla que cayó en el camino oyó la palabra, pero no creyó, por lo tanto no dio fruto. La semilla que cayó en pedregales oyó la palabra, pero no echó raíz, y cuando vino la tentación y la prueba se apartó y no dio fruto. La tercera cayó en espinos, oyó la palabra, la creyó, pero se enredó en los afanes, la riqueza, los deleites de este mundo y tampoco dio fruto. Vean esto, los tres primeros tipos de personas no dio fruto. Y no era que la semilla no era buena. Y en el cuarto lugar vemos que la semilla cayó en buena tierra, es decir, la persona oyó, entendió la palabra, la retuvo y dio mucho fruto y perseveró. Hermanos, no hay alternativa, solo la semilla que cae en buena tierra glorifica al Padre y el dador de la semilla, la palabra de Dios. No hay alternativa, hermanos, solo la semilla que cae en buena tierra glorifica al Padre, el dador de la semilla, la palabra de Dios. Permita el Señor que esta pequeña enseñanza, basada en una hermosa parábola, pueda traer bendición a tu vida. Y que la palabra de Dios que cae en tu corazón pueda germinar, pueda florecer, pueda dar fruto de manera abundante para bendición de tu vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos y compartir esta palabra. Bendigo la vida de mis hermanos, donde estén, Padre, presento sus circunstancias en este altar, porque tu palabra dice que busquemos tu presencia y que tú nos vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre